Es un honor grande estar aquí y compartir con ustedes la palabra y también poder, con mi propia experiencia, mostrar la importancia de creer en un Dios que tiene poder. Amén. Desde el día que conocí a Jesús, me dediqué a creer que Dios era un Dios sobrenatural. Llevamos 22 años y Dios nos ha permitido demostrar en muchas naciones que Dios sí tiene poder. Y que Dios envió una palabra. En estos días me he dado el lujo y el gusto de pararme aún frente a las personas no cristianas y decirles, esto sí funciona. Y cuando me piden hechos, le muestro los hechos. Y le digo esto, porque a eso me dediqué. Nunca acepté que la Biblia era simplemente una historia. Jamás la acepté. Jamás acepté que lo que está escrito en la palabra, eso perteneció al pasado. Y jamás me quedé con un lenguaje figurativo. Siempre creí que toda palabra debía ser demostrada y me preocupé por eso. Me preocupé. Cuando leí la Biblia y encontré que hablaba del Espíritu Santo, no paré hasta conocerlo. No paré. Lo busqué día y noche hasta que lo conocí una madrugada. Cuando habló del Padre, no paré. Me metí con Dios hasta que me tuvo que llevar al cielo 5 minutos. Cuando supe de Cristo, no paré. Entré en un ayuno y le dije, no salgo de este ayuno hasta que tú te reveles a mi vida. 5 horas. Hace 6 años estuvo conmigo en mi cuarto. 5 horas. Cuando supe de los ángeles fue igual. Y así crecí. Así se desarrolló mi vida y se ha desarrollado. Pero también cuando llegó el momento de conocer a Satanás, también me atreví. Bueno, ahí sí me pesó. La primera vez fue un susto muy tremendo. Pero luego de ello, no comprendía por qué yo era así. Y por qué hacía cosas que sonaban tan locas. Pero por qué Dios la respaldaba. Necesitaba levantar un ministerio que se pudiera capacitar para enfrentar las tinieblas. Porque las tinieblas existen. El mundo espiritual es más real que este. El mundo espiritual, cuando hablo de Satanás y cuando hablo de Dios, es más real que este. Yo he estado allí, sé de lo que hablo. Y ahora nos hemos dedicado a tratar de enseñar a la gente que deje de ver la Biblia como un libro religioso y el culto como un acto religioso. Que salgamos de ahí y entremos a experimentar la verdadera vida en Dios. Bueno, no voy a hablar de vida sobrenatural, porque el tema es otro, pero sí con esto quiero decirles que hay un mundo mucho más real que este. Y el creyente debe conocerlo y vivir en él. Por eso es que dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que el creyente no ha entendido eso. Y nos estamos perdiendo una linda oportunidad. ¿Sabe cuál es la oportunidad que yo no quería perderme? Que en esta vida conociera a Dios. Y si a mí la palabra me dice que tengo la oportunidad de conocerlo, ¿por qué me la pierdo? Y eso no es de un solo hombre. ¿Eso es de quién? De toda la iglesia. Dice claramente que la palabra dice que Él se deja encontrar ¿de quiénes? De los que temprano le buscan. Todas mis experiencias con Dios y todas las respuestas sobrenaturales y todas las guerras y las victorias que hemos tenido siempre han sido en la presencia de Dios. Aprendí a buscar de noche a Dios, aprendí a entrar en la madrugada. Y es algo que yo quiero que nosotros entremos. Por eso hoy quiero hablarle de un tema, no todo, solamente una introducción que quiero hacerle, porque es un seminario, guerra de alto nivel. Vamos a hablar un poco de lo que es la oración en un nivel alto, en un nivel alto. El problema del creyente hoy en día es que no sabe orar.
no sabe orar. Y vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Hasta dónde puedo llegar. Y me gustaría, pastor, que hoy dejáramos esto como una premisa para que hiciéramos un entrenamiento espiritual. Porque a eso nos dedicamos. Nosotros tenemos 3 escuelas de entrenamiento. La primera se llama Despertando el Espíritu. La segunda, Entrenando el Espíritu. Y la tercera, Manifestando el Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida de un creyente es espiritual. A nosotros no existe ni lo espiritual ni lo secular. Es una sola cosa. Y cuando nosotros manejamos una mentalidad espiritual, entendemos que eso es un principio en el cual tenemos que caminar. El asunto es que el creyente vive dentro de las paredes del templo. ¿Cómo es el creyente? Espiritual. De las paredes para afuera, ¿cómo vive? Entonces él dice, no, es que lo de allá es secular. Lo de allá es otra cosa. No, para nosotros no existe eso. La diferencia entre un cristiano y un judío, ¿sabe cuál es? Que para el cristiano hay 2 vidas, para el judío hay una. ¿Sabe qué significa eso? Que para un judío la vida sexual y el manejo del dinero también son espirituales. Y nosotros no, nosotros decimos, no, los negocios es allá afuera. Aprendí hace muchos años esto. No intentes hacer algo allá afuera que no puedas hacer aquí. O sea, no intentes hacer afuera algo que no puedas hacer aquí. ¿Qué es lo que debes hacer afuera? Todo lo que puedes hacer aquí. Porque si todo lo que haces afuera es lo que haces aquí, estás seguro de que tienes una sola vida y no 2. ¿Sabe por qué los hijos de los creyentes a los 16 o antes se van de la iglesia y no quieren saber de Dios? Porque ellos en la casa ven 2 clases de vida. 2 clases de vida. Ellos dicen, pero ¿cómo es que mi papá y mi mamá ya son unos y aquí son otros? Ellos no entienden ese evangelio. Vamos a ir a la palabra, por favor, Efesios, capítulo 6. Y vamos a concentrarnos un poco. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es la carta a los Efesios? Yo le digo, la carta a los Efesios es la revelación del apóstol Pablo de una manera práctica del reino de Dios. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo es el que más autoridad tiene para hablar del reino de Dios. Y aquí en la carta nos lo coloca en un plano muy, pero muy práctico. Y la idea es que nosotros entremos a observar. Dice versículo 10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, versículo 10 les dije, ¿sí? Ok, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Parémosla hasta ahí, aunque no termina, pero quiero ir hasta ahí solamente. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu, te damos gracias.
por habernos traído. Perdónanos por todo lo malo que hicimos hoy, por todo lo que confrontó tu carácter santo. Y ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a cerrar este día en victoria. Porque la vida nace en la mañana y muere en la noche, y nuestras vidas deben llegar en paz contigo. Maestro, todos los que estamos aquí queremos tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, y ministranos a través de ella, y permítenos que de una manera práctica tomemos esta verdad y la apliquemos en nuestra vida y en nuestra casa. En el nombre de Jesús, yo bendigo toda esta comunidad junto con sus pastores y profetizo que aquí se levantará una obra que realmente sea luz a las naciones por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Frente a la guerra espiritual, la iglesia de hoy la vemos sobre tres dinámicas que en la práctica se constituyen en su manera de pensar frente a la intercesión o a la guerra espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la práctica de lo que nosotros hacemos con la oración, con la intercesión o la lucha espiritual, eso se convierte en nuestra mentalidad. Hay tres mentalidades entonces desarrolladas. La primera, ¿cuál sería? La que llamamos una iglesia derrotada. ¿Qué es la iglesia derrotada? Es la que muestra una imagen de desconocimiento sobre la verdadera guerra espiritual. Desconocimiento. Y por ignorar su posición espiritual frente a ella, no ejerce la autoridad en Cristo que posee. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se levanta una iglesia que desconoce rotundamente el mundo espiritual y que no sabe vivir en la autoridad, en la posición que Cristo le dio, fácilmente encontramos a un creyente que no está viviendo en la autoridad de ¿quién? De Cristo. Y escuche esto: la ignorancia hace esclavo a la persona. La ignorancia produce esclavitud. Así que el diablo está muy interesado en que la iglesia no sepa de quién, de él. Que no sepa de él, de sus estrategias, de sus operaciones. Él no quiere, ojalá, él quiere pasar por desapercibido. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que el conocimiento nos da libertad. Por eso dice, ¿y conoceréis qué? ¿Y la verdad qué hace? O sea, el conocimiento de Dios nos da libertad porque nos deja ver lo que no sabíamos. ¿Estamos de acuerdo? El punto es este: una iglesia derrotada es la que no conoce el mundo espiritual. Por lo tanto, no vive en la posición espiritual que Dios le dio. Como no ejerce su autoridad en Cristo, la que posee, ¿qué sucede? Muchos de estos creyentes son devastados continuamente por las manipulaciones de Satanás. O sea, que encontramos a mucho creyente viviendo todo el tiempo en dos cosas. Uno, fracaso y derrota. Y cuando uno empieza a observar un poco la iglesia hoy en día, se pregunta por qué hay tantos problemas en la iglesia. ¿No deberían existir? Problemas económicos, problemas, divorcios. No debería existir la palabra divorcio en la iglesia. Porque el divorcio es el asesinato del futuro de los hijos. ¿Y cómo puede uno llegar a concebir eso? Entonces, cuando empieza a venir una decadencia, una crisis, una profundidad en todo, problemas de enfermedades críticas, crónicas, entonces es porque no se está viviendo en la posición que Cristo nos dio. Hay un desconocimiento total. No se sabe nada de demonios. ¿Sabe cuáles son los demonios más importantes en el mundo espiritual? Los llamados regidores. Los espíritus regidores son los de bajo
son los que podríamos llamar los peones. Son los de bajo rango, gracias. Los de bajo rango. ¿Por qué son tan importantes los demonios de bajo rango? Porque son los directos al ser humano. Son los que trabajan con el ser humano. Y estos espíritus son los que trabajan las 4 áreas básicas de una familia. La primera de ellas es la vida espiritual. Los espíritus regidores operan por horas, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6 de la mañana. Así operan ellos. Tuve que pasar 3 meses consecutivos sin dormir para aprender eso. Y quiero decirle, el mayor movimiento espiritual de las tinieblas en las casas es entre las 12 y las 3 de la mañana. Es cuando el sueño está bien profundo, porque ahí operan los espíritus hipnotizadores. Son los que caen. Por eso es que es tan peligroso acostarse a dormir sin haber ¿qué? Orado. ¿Sabía usted que la oración es para entregar el sueño delante de Dios? Los creyentes no somos llamados a dormir, somos llamados a descansar. ¿Usted sabía eso? Los creyentes no dormimos, descansamos. Pero el diablo ha traído tantas cosas que ¿qué nos la pasamos haciendo? ¿Y cómo nos levantamos? Bueno, vaya aprendiendo dónde está el asunto. ¿Quién es el verdadero descanso? ¿Sabe por qué la gente no ora? ¿Porque anda qué? ¿Y para qué se hizo la oración? Para producir descanso. Venid a mí todos los que están ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso no lo hemos entendido. ¿Sí ve cómo nos hemos vuelto nosotros con la palabra? Y nos acostamos sin dormir. Y empieza la operación de las tinieblas. Los espíritus regidores que trabajan entre las 9 y las 12, ¿sabe cómo se llaman? Distractores. Por eso usted anda aprendido del celular, del internet, de la televisión. Puede faltar lo que sea, menos ver las novelas. Las novelas no pueden fallar. Eso se llama distracción. Por eso en las casas de los creyentes no se hace devocional. No se ora, no se comparte la palabra, porque hay mucha ¿qué? Ese es el plan. Si regidor le permite al creyente estar distraído, ¿cómo se va a acostar? Cansado, ya no ora, por lo tanto él tiene la autoridad de poderlo dormir profundamente. El mayor movimiento está a esa hora. A esa hora. Y luego empieza lo que se llaman los espíritus de pesadillas. ¿A qué hora se empiezan las pesadillas? Los momentos difíciles, que se despierta a toda hora, de las 3 a las 6. Se despierta, se levanta, se acomoda para un lado. ¿Cuál es la intención? No dejarlo descansar para que se levante más cansado. El asunto es que estos creyentes, como tienen un total desconocimiento, no saben quiénes son, por eso viven todo el tiempo en fracaso y en derrota. La segunda iglesia, ¿cuál es? Es la iglesia militante. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia militante? La iglesia militante muestra que la iglesia es un batallón, que debe estar en la guerra todo el tiempo para tratar de ganarla. A la diferencia es que sí ya sabe un poco más del mundo espiritual. Entonces, como dice, hay demonios, hay espíritus. ¿Qué hay que hacer a toda hora? Pelear, nos levantamos. Y entonces esta es la iglesia que se levanta, pelea todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está en guerra, porque dice la iglesia es eso, es un batallón. Pero cuando él tiene el enfoque de que la guerra espiritual es para ganarla, toma la posición como si Cristo, o más bien, como si a Cristo le hubiese faltado algo. Como si a Cristo le hubiese faltado algo, y ahora depende de mi ejercicio espiritual para lograr completar la victoria de Cristo. ¿Me hice entender? El militante cree
que si él no pelea, entonces no hay nada que hacer. Que corresponde estar parado y pelear y enfrentar demonios. No. La guerra espiritual no es para eso. Porque es entonces como querer decir que en la cruz del Calvario no se consumó todo. Yo no puedo levantarme contra un espíritu inmundo que Cristo venció en la cruz del Calvario. Yo no puedo levantarme a pelear contra alguien que ya está aplastado. Entonces necesitamos no solo salir de la ignorancia, sino también empezar a comprender de qué se trata la guerra espiritual. ¿De qué se trata la lucha espiritual? Y no desenfocarme, porque es como estarle diciendo, bueno, Señor, como a ti te faltó una partecita en la cruz del Calvario, no te preocupes. Descansa, que con la guerra espiritual que yo hago, yo completo la tarea. ¿Cuál es el problema de los que desarrollan esta mentalidad? Se distorsiona totalmente el pensamiento y cree que la guerra espiritual es contra demonios, por lo tanto debo permanecer en pie, de lucha, de guerra. Pero ¿cuál es el problema cuando aprendemos a mirar la guerra espiritual de esta manera? Que produce una constante agitación y un cansancio, que luego ¿qué hace con la persona, con el creyente? Lo desgasta físicamente y psicológicamente. ¿Sabe cuál es la intención de las tinieblas con este creyente que cree que tiene que andar peleando? Que un día de estos cae espiritualmente. Cae espiritualmente. Y no solamente cae espiritualmente, se frustra. Se frustra. ¿Por qué se frustra? De ver que lucha y lucha, ¿y qué es lo que ve? Crisis, enfermedades, problemas, y no comprende. Pero es que me la paso orando, es que yo peleo, es que yo esto. ¿Quién dijo que usted y yo somos los que provocamos? Somos los que traemos el cambio. Aquí el único que tiene la respuesta para todo es el que murió en la cruz del Calvario. A esta vida no hay que hacerle ni agregarle nada. En la cruz del Calvario todo quedó consumado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? La iglesia victoriosa nos permite a nosotros entender la guerra espiritual. La primera es ignorante, la segunda tiene la idea distorsionada, pero la iglesia victoriosa, ¿quién es? Es la que tiene la perspectiva bíblica del cuerpo de Cristo, que muestra la iglesia. ¿Cómo la muestra? Y ahí está en la carta a los Efesios. ¿Cómo muestra la iglesia? ¿Cómo la muestra? La muestra sentada con Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que la iglesia victoriosa es aquella que considera que en Cristo ya está completo, que tiene una alta posición que le fue otorgada, muy por encima de todo principado y toda potestad, que sabe cuál es su lugar en el reino de Dios. Por lo tanto, este creyente ejerce su autoridad espiritual desde los lugares celestiales. Hay una gran diferencia. El creyente que está peleando, pero ¿desde dónde pelea? Desde aquí, desde sus propias fuerzas, como queriendo hacer creer que lo que él hace es lo que cambia las cosas, y no es así. El victorioso es el que dice, yo ya tengo una posición, y desde esa posición yo puedo tener autoridad frente a todo espíritu inmundo, pero estoy allá ejerciendo esa autoridad desde ese lugar.
este tiene un pensamiento de victoria sobre Satanás, considerando que no soy yo, sino Cristo Jesús, quien me ha dado la victoria. Amén. Quien me ha dado la victoria. Entonces las peleas son eso. Toda guerra espiritual que yo empiece a enfrentar es sobre ese mismo pensamiento. Yo no tengo que agarrarme a golpes con Satanás ni con los demonios. Este ya está vencido. Yo lo que tengo es que pararme firme y recordarle al diablo que no tiene poder. Escúcheme, el único poder que tiene Satanás es el que el creyente le da. No más. Es el que nosotros le damos. Pero el resto, Cristo le quitó todo, ¿qué? ¿Y Cristo ahora qué es? Poderoso y victorioso. La victoria de Cristo es la ganancia de nuestra batalla. Amén. Es muy diferente la pelea o la guerra desde ese lugar. Por lo tanto, la carta a los Efesios nos permite tener una mejor comprensión de lo que yo llamo la esfera espiritual de los reinos. La carta a los Efesios es la que me permite ver esas esferas y descubrir esa posición que Dios me ha dado y mostrarme a través de ese conocimiento que tanto lo celestial como lo infernal pertenecen al mundo espiritual, pero tienen que ver con el mundo terrenal o el mundo físico. Ambos. Desde luego, el apóstol Pablo nos da la perspectiva correcta frente a ella, mostrándonos desde el primer versículo, desde el versículo 3 en adelante, por toda la carta, nos empieza a mostrar, oiga bien, lo que recibimos del Padre Celestial y la posición que tenemos en Cristo desde lo celestial. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 1? Gracias. ¿A quién le está dando gracias? Gracias sean a Dios, ¿quién? ¿A Dios quién? ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Y ojo con esto, la bendición espiritual de la que habla Pablo no tiene nada que ver ni con casa, ni con carro, ni con becas. No, señor, la bendición de la que habla Pablo es una bendición espiritual. Y cuando tú empiezas a estudiar la carta, descubre las bendiciones espirituales. Pastor, entonces, ¿qué es una casa? ¿Qué es un carro? Es una añadidura. Son las añadiduras que Dios nos da. Pero eso no es lo que Dios nos prometió. Eso no es lo que Dios nos prometió. Dios nos prometió cosas mucho más poderosas, más grandes. Y esas es las que hemos perdido. Esas son las que hemos perdido. Porque encauzamos nuestro pensamiento igual que un inconverso. ¿Por qué trabaja el inconverso? Porque quiere tener ¿qué? Casa. ¿Por qué trabaja el inconverso? Porque quiere tener un ¿qué? Carro. El que no conoce a Dios cree que eso es lo máximo. Pero el que descubre qué es vida, qué es bendición espiritual, sabe que eso no tiene nada que ver. Eso no es riqueza. Riqueza es algo mucho más allá. Cosas muy poderosas, muy grandes, que le permiten a usted vivir dentro de un ambiente glorioso. Y sobre todo, que lo habilitan y lo capacitan para momentos importantes. Eso es lo que interesa. Ahora, escuche esto. El versículo 10 que leímos, desde ahí empieza a enseñar algo importante acerca de esta guerra. Y lo primero que yo quiero que veamos es algo con lo cual yo empiezo preguntando: ¿qué es guerra espiritual?
¿Qué es guerra espiritual? ¿Alguien me lee el versículo 10, por favor? ¿Qué es lo que empieza diciendo el apóstol ahí en el versículo 10? Escuche esto. ¿Qué es guerra espiritual? Es el poder de Cristo operando por la iglesia con su fuerza. ¿Quién es el que realmente pelea? Como hay una guerra donde las tinieblas quieren lastimarnos, humillarnos, aquí empezamos a mirar que Pablo está diciendo que debemos ¿qué? Fortalecernos ¿con qué? Con el poder de la fuerza de ¿quién? ¿Por qué tengo que fortalecerme con el poder de Cristo? Porque la verdadera guerra espiritual se opera no con mi fuerza, es con el poder de ¿quién? De Jesús. Es el poder de Jesús el que tiene la capacidad de enfrentar las jerarquías diabólicas en el diario vivir y en el entorno donde se mueve el creyente. Escuche esto, usted y yo vivimos en un mundo contaminado de demonios todo el tiempo. El hecho de que usted no los vea no significa que no estén ahí. Están. ¿Sabe quién es el primero que llega a un culto? Por eso es tan importante la adoración. Porque cuando el pueblo empieza a orar y adorar, ¿qué le toca hacer? Él no aguanta eso, no lo resiste. Tenemos que aprender a adorar. Ahora, adorar no es cantar, ¿oyó? Cantar es una expresión de adoración, pero adorar es todo un estilo de vida. Y cuando adoramos e intercedemos, no hacemos cultos con demonios. Pero cuando perdemos esa capacidad espiritual de darle a Dios lo que es de Dios, ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es que a veces hay gente que se duerme. Unos se duermen por cansancio, otros porque los están arrullando. ¿Qué es guerra? Es poder. ¿De quién? De Cristo. Cuando le pedí al Señor, la primera vez que me atreví a pedirle, Señor, déjame conocer a Satanás y saber qué tanto poder tiene. Dios fue muy especial conmigo. Sabiendo que ignoraba muchas cosas, no permitió cosas que Él quería hacer. Pero una cosa de las que me impactó, duró 1 hora la experiencia, es que cuando esa cantidad de demonios venían sobre mí para golpearme, y yo estaba pegado al piso de los nervios, que ahí sí empecé a decir, pero ¿por qué pedí esto? Me di cuenta que todos venían hasta cierto lugar y se devolvían. Entonces fue con eso que Dios me calmó, porque yo estaba acelerado, mi corazón y estaba en crisis. Y Dios me dijo, ¿no me pediste esta experiencia? Sí, Señor, pero jamás pensé que era así. Dice, cálmate, mira lo que los demonios están haciendo. Y yo me quedé mirándolos y observaba todo, pero no me podían tocar, me insultaban y todo. Y Dios, el Señor Jesús me dijo, ¿sí te das cuenta que ellos no te pueden tocar? Ahí aprendí esto. Jesús me dijo, ningún espíritu puede tocar a mi pueblo, porque para tocarlos a ellos, primero me tienen que tocar a mí. Amén. ¿Sabía usted que Satanás no puede tocarnos cuantas veces quiera o a la hora que quiera? Satanás, ¿cuántas veces le tuvo ganas a Job? Muchas. Pero solo hasta que el cielo le dio ¿qué? Permiso, lo pudo tocar. Escúcheme lo que le voy a decir. El diablo le tiene unas ganas a usted. Impresionante.
le tiene ganas. Por favor, mantenga una vida que no hay sea que le den permiso. Pero sepa esto, mientras el cielo no dé permiso, el diablo no puede tocar nuestras vidas ni nuestra familia. Amén. Porque es poder, eso es guerra. Concéntrese en esto. Guerra espiritual, número 1, es poder ¿de quién? De Cristo en mí. Es lo que me fortalece en el mundo diario. Donde me estoy moviendo, ahí hay tinieblas. Pero si yo estoy fortalecido en el poder de Cristo, lo único que hacen los demonios es mirarnos y correr. Porque ellos reconocen el poder de Cristo en una persona. ¿Se acuerdan de un par de personas que quisieron echar fuera demonios? ¿Y qué dijeron? En el nombre del que predica Pablo. Y los demonios se pararon y ¿qué dijeron? Escúcheme muy bien. Nosotros a Cristo lo conocemos. Y a Pablo también. ¿Se da cuenta que los demonios sí nos conocen? Pero ustedes dos, a ustedes no los conozco. Y le dieron una paliza. Nos conocen. Ellos saben qué hacemos. Así que es importante que entendamos esto. Mientras los demonios sepan que vivimos en el poder de Cristo, ellos dicen, no hay nada que hacer. Pero si ellos dicen, se dan cuenta que no vivimos en el poder de Cristo, ellos saben que le estamos dando derechos. Le estamos dando derechos. ¿Aló? ¿Qué es la guerra espiritual? Número 2, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? No entendí nada. Todos al unísono, por favor. Ok. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Contra qué? ¿Para poder qué? ¿Para que estemos qué? Firmes. ¿En cuál día dice? ¿Qué es guerra espiritual? Es el llamado a permanecer y no retroceder un milímetro ante el mundo y sus tentaciones. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual es el llamado a permanecer y no retroceder un milímetro ante el mundo y sus tentaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros cedemos, volvemos a ser esclavos de Él. Si ya Cristo nos hizo ¿qué? Libres, ¿cuál es el llamado del apóstol Pablo a los Gálatas? A estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. A eso somos llamados. Entonces, guerra espiritual es permanecer. Es no retroceder, es no aceptar, es decirle no al mundo. Es decirle no al mundo ¿qué? Perverso. Hace 2 años arranqué una sociedad que se llama Sociedad de Hombres de Carácter Espiritual. Por un buen tiempo me dediqué a pensar que si el problema social es porque se perdió la identidad, dije, el problema de la identidad es porque desde la casa se perdió. El problema social tiene que ver con un problema crítico en la familia. Y empecé a darme a mirar un poco y me pregunté, para que la sociedad mejore, ¿qué tiene que cambiar? La familia. Pero para que una familia mejore, ¿quién tiene que restaurarse? El hombre. El hombre es la identidad de la casa. El hombre es el que genera el impacto. El hombre es el proactivo de la casa.
La mujer es la reactiva. Hoy en día es al contrario. La mujer es la proactiva, espiritualmente hablando, y el hombre es ¿qué? Reactivo. El hombre perdió la visión espiritual y cuando el hombre dejó de ser sacerdote de la casa, condenó toda su familia a un destino oscuro. Entonces me di a la tarea de levantar y estamos ahí, una sociedad. ¿Sabe con qué hombres trabajo yo? Con hombres que no le pueden ser fiel a la esposa. Con hombres que me dicen soy adúltero, fornicario, con pornógrafos, con toda esa es la gente que busco. Y le digo, venga para acá, yo le voy a enseñar a vivir en santidad. Tengo uno que golpeaba a la esposa, maltrataba a los hijos. Era terrible. Y él fue el primero que convoqué. La esposa hace 3 semanas me abraza y me dice, yo no sé qué hizo usted con mi esposo. No sé qué hizo, pero es el hombre más tierno. Hombre, ¿sabía usted que Dios diseñó al hombre para ser más tierno que una mujer? El hombre fue diseñado para ser más tierno que una mujer. Observe entonces el daño que el diablo le hizo al hombre. Le hizo un daño terrible. ¿Sabe quién era Adán antes de caer en pecado? ¿A quién se parecía Adán antes de pecar? Cristo. Cuando tú ves a Cristo, puedes ver a Adán antes de pecar. Y esa es la tarea que tengo. Levantar una sociedad de hombres que sean capaces de decirle al pecado, no. Terminamos nuestro congreso y le dejé 4 tareas. Yo mentoreo 120 hombres que ya tenemos. Y en ese mentoreo, todo el tiempo lo estoy llamando. La primera tarea que le puse fue a orar. A orar, usted es el sacerdote, tiene tareas. La segunda tarea es afectiva. Le tengo haciendo una tarea diaria, haciéndole un masaje de rostro a la esposa. ¿Por qué? Porque el hombre es muy reactivo en la casa. El hombre tiene que volver a ser afectivo. Porque el afecto produce estima. Mientras que la reactividad del hombre daña la familia. ¿Sabe por qué un hijo anda tan triste en la casa? Por la ira de su papá y por la amargura de su mamá. Mejor paro, ¿no es cierto? Esto es guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos llamados entonces ¿a qué? Diga conmigo, a permanecer. ¿Y a no qué? Y a no retroceder. Necesitamos, ya su pastor viene con altas cosas para enseñarnos lo que es convertir a un ser humano en una persona que practica la palabra. Porque nosotros nos volvimos ¿qué? Oidores, pero no hacemos, no practicamos la palabra, no vivimos la palabra. La guerra espiritual tiene que ver exactamente con eso, con levantarnos y permanecer firmes. Por eso habla de la armadura. El apóstol Pablo habla de la armadura. ¿De qué está compuesta esta armadura? De 6 piezas. 5 de ellas que producen protección. 5 piezas de la armadura me protegen. Amén. ¿Cuál es el objetivo con esta figura? Un estilo de vida del evangelio que protege el alma, que es la que Satanás quiere que esclavizar. Él quiere esclavizar el alma del hombre y usarla para sus maldades en la tierra. Escuche por favor, Satanás no puede hacer nada en la tierra si no tiene un hombre que le preste su cuerpo. Si no tiene una familia que le preste su alma. Porque Satanás es espíritu.
Y para que él opere su maldad, tiene que hacerla física. Por ejemplo, el espíritu de fornicación solo puede trabajar en la tierra y operar si hay cuerpos que ¿qué? Están en fornicación. De lo contrario, Satanás no puede operar. Necesita cuerpos, igual que nuestro Dios. ¿Sabe usted que Dios nos necesita a los seres humanos? ¿Por qué? Porque cuando nos creó con libre albedrío, pero también nos creó con otra cosa. ¿Con qué nos creó? Con una autoridad. ¿Sabe qué dijo él? Señorea, gobierna. A partir de ese momento, ¿quién fue el único ser que quedó legalizado en la tierra para gobernar? El hombre, porque el hombre es el único espíritu con cuerpo. Por eso es que Satanás, cuando va a entrar al Edén, ¿qué necesita para entrar al Edén? Con cuerpo. ¿Y el cuerpo, con el cuerpo de quién entró? La serpiente. Porque si no entra con cuerpo, no puede trabajar. Él no puede quebrantar leyes. Él mueve a los hombres para que las quebrante y le den derechos a él. Satanás no puede quebrantar nada porque todo es de Dios. Y observe que cuando la serpiente entra, él entra con astucia. Con astucia, porque ahora ya tiene cuerpo, es legal, puede entrar, pero ahora él tiene que entender algo. ¿A quién está persiguiendo? ¿A quién está persiguiendo Satanás? Es al hombre, no a la mujer. Escúcheme lo que le voy a decir y lo digo con respeto. No es la mujer la importante para Satanás. Es el hombre. Es el hombre. Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. La mujer a la imagen del hombre. Con el que habla Dios es con quién. Con el hombre, la visión, la que... ¿Sabe quién es el hombre? Es la mente de Dios. ¿Sabe quién es la mujer? El corazón de Dios. ¿Sabe qué son los hijos? La voluntad de Dios. Entonces, cuando viene Satanás, él sabe que si habla con Adán, fracasa. Porque Adán tiene la visión, Dios se la dio. ¿Qué hace él astutamente? ¿Con quién habla? Con la mujer. Porque mientras el hombre razona con la mente, la mujer razona con el corazón. Y cuando logra ganar ventaja con ella, él sabe algo. Yo no puedo atrapar al hombre, pero yo sí sé que ella me lo puede atrapar a mí. ¿Aló? ¿Sabe que en estos días yo tengo una escuela que llama la Escuela del Ser y ahí estudian médicos, psicólogos y hablamos de un tema donde decían, ¿qué piensa usted acerca de la integridad y la dignidad? Y digo, mire, pongámoslo en un asunto social. El problema de nuestra sociedad, número uno, ¿por qué hay tanto enfermo? De hecho, la integridad es la que tiene que ver con la salud física. La integridad. ¿Sabe por qué hay tanto enfermo? ¿Por falta de qué? De integridad. Porque el que quebranta la integridad entra en pecado y el pecado trae maldición. Y entonces les dije, mire, la falta de integridad en el hombre es preocupante. Hoy el hombre no quiere tener compromiso. Él no se quiere casar, pero se quiere acostar con ella. Y me preocupa ese pensamiento. Pero ¿sabe de quién me preocupa más? De la mujer que lo acepta. Déjeme pensarlo. Bueno, está bien. Entonces, el problema de la integridad es una falta de dignidad de la mujer. Lo que más afecta a un hombre es la indignidad de una mujer. Por ejemplo, cuando alguien cae en adulterio,
¿Quién es el que más llora? ¿El que adulteró o la víctima? Recibió una pareja y entraron los dos y ella llore y llore y llore. Y pues yo sabía que él había caído, esa mujer estaba destrozada y le dije al hombre, le dije, ¿me puede hacer un favor? ¿Me permite un momentico con su esposa? Ah, ok. Y se fue y le dije, mujer, ¿con cuántos hombres te acostaste? No, pastor, yo no soy el del pecado, es mi esposo. Y entonces, ¿por qué chilla? Escúcheme en esto. Escuchen esto. Le dije, ¿cometiste un pecado? No. Entonces, ¿por qué te dejas afectar la dignidad? Aquí el que tiene que estar berreando es él. Él fue el que falló. Él fue el que cayó. Y llegó y dijo, oye, usted tiene razón. Tiene usted razón, pastor. Y se secó y se sentó y se ubicó. Cuando ella se ubicó, ¿sabe quién se puso a llorar? ¿Sabe por qué un hombre no reconoce su pecado? Porque la mujer carga con la maleta de él. Si algo necesita un hombre, es una mujer firme en su dignidad. Las mujeres templadas en su dignidad enderezan la integridad de un hombre. La enderezan. Pero las indignas le producen rabia al hombre y le dan ganas de golpearlas. ¿En serio? Porque eso no produce. Un hombre necesita una mujer templada, una mujer firme. Y eso es lo que se requiere. En la guerra espiritual nosotros tenemos que comprender la importancia entonces de saber que tenemos un llamado. Esta es la verdadera guerra espiritual. De aprender a pararnos ¿qué? Firmes. Pero nosotros, el diablo hace con nosotros lo que ¿qué? Lo que quiere. Lo que quiere. No hemos comprendido el evangelio. Tiene 5 piezas para proteger. Es proteger el alma. Esa armadura lo que quiere es proteger tu alma para que el diablo no la esclavice. Pero tiene una que ya no es para proteger. ¿Es para qué? Para atacar. ¿Cuál es esa? La palabra, que es ¿qué? La espada de la libertad. Esa es la espada. Levánteme todos, por favor, la espada. Gracias a Dios que no estamos en examen. Habían sacado 0. Esa no es la espada. Escúcheme. La palabra hay que aprender a verla en 3 tiempos. La primera es logos. ¿Qué es logos? Palabra escrita, libro. Eso es lo que usted levantó, logos. Pero la palabra logos que está escrita por el Espíritu pasa al segundo tiempo que se llama rema. Nos es que revelada, iluminada. Quiere decir que lo que está escrito un día de estos por la gloria de Dios, que debe ser cada mañana, debe traer un ¿qué? ¿Sabe? Aprendimos algo y eso ya lo llevamos hace ratico, porque llevo bastante tiempo en esto. Es que uno no debería salir de casa hasta que Dios le haya revelado su palabra. Revelado. ¿Sabe qué es un rema? Es la palabra que Dios te da para ese día. Y cuando tú caminas en el rema de Dios, mira, el diablo se puede torcer con las ganas de hacerte daño. No puede tocarte, porque el rema te cubre. El rema te cubre, porque es una palabra que revelada. Pero hay un tercer tiempo que se llama Zoe. ¿Sabe qué significa Zoe? Significa palabra encarnada, palabra divina. Entonces, eso que Dios te reveló, ahora ¿qué haces con esa palabra? Te la comes. Eso ya es tuyo, no pertenece ya al libro. ¿A dónde pertenece eso que estaba en el libro? A mí.
ahora está aquí. Y ahora, ¿qué hago con esa palabra que está dentro? Pues ahora esa es la palabra que tú confiesas, que tú sacas. Y cuando el diablo te ataca, esa es la palabra esa es la espada. Esa es la espada. Es la palabra de Dios que tú confiesas con tu corazón y firmeza. Amén. Cuando Cristo atacó al diablo, no lo atacó con las escrituras. ¿Con qué lo atacó? Con la palabra, con la espada. ¿Dónde estaba la palabra? Adentro. Adentro. Entonces estamos hablando de que esa armadura protege mi vida, mi alma, pero tengo una palabra. Y esa palabra es la que yo uso en mi diario que vivir, en el entorno donde estoy, donde quiera que esté, en cualquier peligro, en cualquier situación, cualquier cosa. Hace algunos años, en un culto que teníamos, me impactó algo. Fue una hermana. Esta hermana estaba en la palabra, oramos, ministramos y ella se fue. Llevaba un niño alzado y una niña que iba agarrada prácticamente su blusa. De repente va sobre un bajo muy oscuro y un hombre le quita a la niña que la llevaba así. Se la quitó y arrancó a correr. La mujer se acordó de la palabra y dijo: Jesús, tú tienes poder. El hombre alcanzó a llegar hasta la 1.5 cuadras y algo le sucedió. No pudo pasar. El hombre se asustó tanto que se regresó y le entregó la niña y tembloroso se fue por otro lado. Cuando tú sueltas la palabra, sueltas el poder de Dios en tu vida. Amén. Sueltas el poder de Dios en tu vida. Sueltas el poder de Dios. Entonces dígale que está a su lado, aprenda a hablar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y escúcheme lo que le voy a decir. El único libro que está diseñado para enseñarme a hablar es la Biblia. Es el único. Los demás te enseñan a hablar bobadas y tonterías, pero esta no. Esta te enseña a hablar como Dios habla. Y cuando Dios habla, poder sale de su boca. Amén. Poder sale de su boca. La palabra. ¿Qué es guerra espiritual? Número 3, versículo 12. ¿Qué es guerra espiritual? ¿Qué dice versículo 12? Ok, quiere decir que la pelea no es con los de la casa. ¿Con quién es la pelea? Con las fuerzas espirituales. La pelea no es con las personas. No es pelear con otro, es pelear con las fuerzas del ¿qué? El versículo 12 nos habla entonces de que guerra espiritual es la lucha de dominio de 2 reinos por la tierra. Hay 2 reinos espirituales que quieren dominar ¿qué? La tierra. ¿Y quién es el personaje que está en el medio? El hombre. Es el hombre el único que puede dar apertura a uno de los 2 reinos. Los 2 reinos están ahí, tienen un propósito, pero es el hombre. Él es el que debe tomar la ¿qué? La decisión. Pero el problema del hombre es que todavía no entiende la legitimidad del reino al que pertenece. Y eso me preocupa del creyente. El creyente viene a la iglesia, pero no es legítimo de un reino. Es como si se hubiera salido de la religión pasada y hubiese entrado a otra. Pero no tiene una vida legítima. Para que usted pueda decir que es legítimo del reino de Dios, usted tiene que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que lo hace legítimo. La falta de esa legitimidad le da autoridad al enemigo. ¿Cuántos reinos existen? 7.
7 reinos. Escúchame. Primer reino, vegetal. Segundo reino, animal. Ahorita le voy a... Hágalo así que ahorita le voy a decir por qué. ¿Cuál es el tercero? Primero es mineral, segundo vegetal, tercero animal, cuarto el hombre, 5 el planetario, 6 el espiritual y 7 el celestial. ¿Dónde fue que nos colocó el Padre? ¿Dónde nos colocó el Padre? En el 7. Estamos sentados con Cristo en lugares desde allá. Tenemos que gobernar los cristianos. Ahora yo le pregunto, ¿y de dónde gobierna usted? Pastor, ¿estamos gobernando desde dónde? Mire, el reino vegetal domina o come ¿de quién? Del mineral. El reino animal come del mineral y el vegetal. El reino del hombre debe dominar ¿qué? ¿Lo está haciendo? Si nosotros gobernáramos esos primeros 3, no tendríamos recalentamiento global. No hay gobierno. Mire, hermano, no somos capaces ni siquiera de pararnos frente a un perro que nos ladra. ¿Qué hacen las personas cuando el perro le ladra? ¿Sabe por qué el perro le ladra? Porque lo quiere hacer correr. Porque el perro huele el miedo, pero reconoce la autoridad. Y ni un perro, hermano, el perro nos hace, imagínense, ni eso somos capaces de hacer. Ni hablemos de los de ahí para arriba. Mire cómo tenemos el mineral, mire cómo tenemos el vegetal, mire cómo tenemos lo animal, mire cómo está descontrolado. No estamos gobernando. ¿Qué tal pensar en gobernar el planetario? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con los tiempos. ¿Conocen a alguien en el Antiguo Testamento que tenía este gobierno? Elías. ¿Qué dijo Elías? No volverá a llover a no ser por mi palabra. Eso es gobierno. Como hicieron en las Islas Fiji, un equipo de creyentes. ¿Sabe cómo limpiaron las aguas contaminadas del país? Con la palabra. Ahora son puras. Gobierno. Gobierno. Menos hablemos del espiritual. Donde hay ¿qué? En el espiritual, ¿qué es lo que hay? ¿Quién vive en el espiritual? Satanás. ¿Habla de qué? Gobernadores, ¿qué más? Principados, potestades, gobernadores. Imagínense toda una jerarquía. Si no somos capaces de pararnos frente a un perro y decirle cállate, menos. ¿Sabe qué hace un creyente a medianoche cuando escucha que le suenan las cucharas? ¿Qué hace el creyente cuando suenan las cucharas? Se asusta, Dios mío, algo ahí anda, algo anda ahí. ¿Sabe dónde se mete? Debajo de las cobijas. Bonito lugar para esconderse del diablo. Ese no llega hasta allá, ¿no? Si hay algo que me está dando preocupación, es que a los creyentes les da miedo. A veces tenemos eventos de liberación. ¿Sabe quiénes son los que llegan adelante para ver cómo echan fuera demonios? Los inconversos. Allá, asustados, viendo eso. ¿Y sabe dónde están los creyentes? En la puerta. En una de nuestras escuelas llevamos 80 jóvenes que querían aprender la vida espiritual y la guerra espiritual. Y en esa escuela, yo siempre cierro la escuela llevándolos a una montaña. Y en esa montaña, 10 de la noche, voy dejando uno por uno a 100 metros del otro. Tienen que pasar toda la noche solos. Alguno de ellos, pastor, por favor, no me deje aquí. No se puede graduar de la escuela si no pasa una noche solo en esta montaña. Usted tiene que aprender que la oscuridad es solamente miedo, no más. Pero nosotros somos luz. Hay que vencer ese miedo, ese temor.
Amén. Pero cuando estamos en el templo sí decimos cosas, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que a quien está en el mundo. Y por allá le suena algo y se le olvidó que decía. Así como el perro huele el miedo de la persona, Satanás huele el miedo del creyente. Este me tiene miedo. Este me tiene miedo. Y el miedo es producto de incredulidad. No hemos logrado entender que en Cristo ya somos ¿qué? Vencedores. ¿Cuál entonces es el propósito de la guerra espiritual? ¿Cuál es el propósito entonces? Si esto es guerra espiritual, ¿cuál es el propósito? Número 1, no es dedicarme a reprender demonios día y noche. Eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no es dedicarme a reprender demonios día y noche. Es comprender, número 1, que el objetivo de la guerra espiritual es abrir camino a la extensión del reino de Dios. Amén. ¿Es abrir camino qué? A la extensión del reino celestial en la tierra. Para traer, ¿qué debo traer como creyente en medio de esa guerra? La presencia, el gobierno y la bendición de Dios a las naciones. Eso es guerra. ¿Qué significa eso? Que debo llevar un estilo de vida delante de Dios. Y mi estilo de vida dice que yo debo predicar el evangelio, debo extender el reino, debo plasmar el reino en el entorno donde estoy. Y si en algún momento el diablo se me para al frente, uso el poder que él me dio y le digo, hágase a un lado, porque nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios. O sea, yo no soy llamado a convertirme en cazador de brujas ni de demonios. La guerra espiritual no es para que usted ande con unas estacas tratando de cazar a Drácula. La guerra espiritual es que usted se concentre en un llamado que Dios le hizo. A vivir una vida ¿qué? Espiritual, una vida de reino. Y en el estilo de reino que usted tiene, donde usted está estableciendo el reino. Y cuando la vecina se convirtió por su testimonio, y esta familia, y estos, entonces el diablo dice, mire lo que está haciendo este. Mírelo. Ahora está evangelizando, está predicando, está orando, está ministrando. Pues vamos a frenarlo. Lo vamos a parar. Y cuando el diablo le llegue a la casa, porque dice, a este lo paramos porque lo paramos, es ahí donde usted se para ¿qué? Y le dice, diablo, ¿usted qué le pasa? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que fuera, porque en el nombre de Jesús yo pertenezco al reino de Dios y usted no me va a parar ni me va a frenar. Voy con Cristo hacia adelante porque el reino de Dios se establece en esta tierra. Amén. Se establece sobre esta tierra. Ese es el propósito de la guerra. Un estilo de vida que nos permita alcanzar los que están al lado. Darle testimonio, ganarlos. Y cuando el diablo se dé cuenta que estoy trabajando para Dios, que estoy extendiendo el reino de Dios y me quiera venir a hacer daño, me le paro al frente. Me le paro al frente. Y le digo, Satanás, escúchame. No puedes pararme. A mí Dios me llamó a este reino. Y aquí me paro. Aquí me freno, aquí me detengo, aquí quedo, aquí estoy. El objetivo de la guerra es abrirle camino a la extensión del reino en la tierra. Es traer su tarea, mi tarea, es traer a este entorno, a todos los que viven alrededor nuestro de este lugar, es traerles ¿qué? 1, la presencia de Dios. 2, el gobierno de Dios. Y 3, ¿qué? La bendición. O sea, que con su vida usted está trayendo la presencia. ¿Quién debe percibir que en mi vida está la presencia de Dios? Los que están alrededor. ¿Qué deben percibir los que están alrededor nuestro? Que en nosotros hay ¿qué? Gobierno. Así que usted no puede andar caminando de cualquier manera, hermano. La gente inconversa tiene que ver en nosotros la presencia de Dios, pero tienen que saber quiénes estamos ahí parados.
Usted no puede darse el lujo de que un día de esto salga a barrer la calle y el vecino que es inconverso le pregunte: vecino, ¿cómo está? Hay más o menos. En una situación, en una crisis, estamos pensando irnos de este barrio. Y el vecino le eche el brazo y le diga: no se preocupe, vecino, vamos a creer que Dios nos va a sacar adelante. No, ¿quién es el que tiene la esperanza? La guerra espiritual es cuando usted no le permite al diablo usarlo para que otro denigre del evangelio. Para que otro diga: ¿a qué me voy a ir allá? Si usted mire cómo están de vaciados. No, eso no es reino. Reino es cuando usted aprende a vivir en medio de las crisis y sabe algo. ¿Sabe qué sabe? Que después de toda crisis viene la bendición. Amén. Mis amados, la crisis no está hecha para matar evangélicos. La crisis no está diseñada para matar cristianos. ¿Sabe para qué está diseñada? Para dos cosas. Uno, para llevarlo a crecer. Y dos, para mostrarle la gloria de su Padre. Así que para mí las crisis, ¿saben qué se han convertido? En una linda oportunidad para ver la gloria de Dios y para saber que no estamos solos. El creyente cree que está solo en un tiempo de crisis. Es cuando más cerca Dios está. Es cuando más cerca está. Necesitamos entonces, que ese es el propósito. Número 2, necesitamos comprender el enfoque de la guerra. ¿Cuál es el enfoque? Si el objetivo es la extensión del reino, ¿cuál es el enfoque de la guerra? El enfoque de la guerra espiritual no es Satanás. Él no es el enfoque. El enfoque es Cristo. Es Cristo. Es alcanzar por medio de la obediencia la verdadera adoración al Señor, centrada en hacer su voluntad, no la del diablo. Yo te hago una pregunta: ¿a quién te pareces más? ¿A Dios o al diablo? Eso lo tiene que decir tu forma de vivir. Eso lo tiene que decir la forma de vivir. Si mi forma de vivir es santa, me parezco a Dios. Pero si en mí hay pecado, no podemos decir que nos parecemos a Dios. Mire, solo esto: si nosotros somos mentirosos, nosotros no somos hijos de Dios. ¿A quién nos parecemos? ¿Por qué? Porque Él es el padre de mentira. Entonces nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida tiene que decirnos a nosotros a quién nos parecemos. Voltea a mirar al que está a su lado y mírelo a ver a quién se parece. ¿A quién se parece? Mis amados, cuando yo hablo en esta primera parte de lo que es la guerra y cuál es su propósito, tengo que llegar a esta primera conclusión. Nosotros necesitamos identidad espiritual. Mientras no haya identidad espiritual, mire, el diablo hace con nosotros lo que quiere. Lo que quiere. La identidad espiritual es cuando tú sabes quién eres en Dios. Y cuando yo sé lo que soy en Dios, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Porque la identidad es la que me abre el camino de mi destino. Es la que marca. Es la identidad. Por eso, lo que vamos a aprender a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Dígame la verdad. Tiene que entender lo siguiente. Escúcheme. La oración no se hizo para el cielo. Si aquí hay creyentes que están esperando llegar al cielo para orar, se equivocaron. En el cielo nadie ora. Porque no hay necesidad. ¿Sabía usted que antes del pecado no había oración? Antes del pecado no había oración. Había una relación directa. Después del pecado, Dios tiene que crear un mecanismo de oración. La oración
no se hizo para el cielo. Ahora, la oración, ¿sabe dónde oran bien bonito? ¿Sabe dónde oran? Pero espectacular. El que quiera aprender a orar, lo invito al infierno. En el infierno sí que saben orar. Vaya y lea el texto del rico. Ese hombre, hermano, paga escribir un libro de la oración de él. Pero ¿sabe cuál es el problema? No sirve. Esa oración, por más bonita que sea, no tiene poder. ¿Sabe dónde es que tiene poder y validez la oración? Aquí, en la tierra y ahora. La oración es ya hay que empezar a orar. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con la oración? ¿Cuál es el problema que tenemos con la oración? El problema es que no sabemos orar. Unos no lo hacen y otros lo hacen mal. ¿Qué es orar? ¿Sabe qué aprendimos que es orar? Hablar con Dios. No es eso. Orar son dos cosas. Es hablar con Dios y escucharlo a Él. O sea que en la tarea de orar, yo no solo debo estar ahí para hablar. Yo tengo que aprender a escuchar. ¿Sabía usted que es donde más necesito tiempo? Es donde más necesito tiempo. El creyente tiene un problema con la oración. ¿Sabe cuál es el problema? No tiene tiempo para Dios. ¿Dónde ora el creyente? En el baño. ¿Dónde ora el creyente? En el comedor. ¿Dónde ora el creyente? Mientras va al trabajo. En la buceta. El creyente tiene que aprender a orar antes de empezar cualquier cosa en el diario. Pero para que un creyente aprenda a orar, aprenda a orar, necesita entender esto. Tiene que pelear con la disciplina. El primer nivel de la oración es la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando se habla de orar, ¿qué es lo que siempre busca un creyente? Sentir ganas. Escuche, la oración, el amor y el perdón no son emociones, son decisiones. Usted no puede esperar a sentir orar para orar. Usted no puede sentir amar para amar. Y usted no puede esperar a sentir perdonar para perdonar. Esas son decisiones de la voluntad. Pastor, es que se me murió el amor. El amor no muere, no es que no es una emoción. Usted tiene lo correcto, es decir, dejé de amar. Eso es lo correcto. El amor no muere. La oración muere cuando dejamos de ¿qué? De orar. Cuando dejamos de orar. Pero para aprender a orar, con lo primero que peleamos es con nuestro cuerpo. Aprender a pararse. A pararse. Y preciso que el mejor tiempo para orar, ¿cuál es? Es el mejor tiempo de dormir. ¿Sí o no? De 3 a 6 de la mañana el mejor tiempo de dormir. Es el mejor tiempo para Dios.